Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Es un gusto para mí poder estar compartiendo una vez más, hoy día miércoles 12 de agosto del año 2020, poder compartir con cada uno de ustedes una vez más la palabra del Señor. Hoy, culto de alabanza y adoración, cada uno de nosotros estamos a la expectativa de qué nos va a dar el Señor, qué nos va a enseñar nuestro Padre Celestial y cuáles son cada una de sus misericordias. Voy a pedir que antes de orar me acompañes al Salmo 22. Salmo 22, como siempre, tenemos la bendición de poder estar estudiando los salmos y una misión titánica el poder estudiar cada uno de los 150 salmos. No solamente los salmos, sino que empezamos desde el libro de Génesis hasta ahorita ya en el libro de los salmos. Tenemos esa bella bendición de poder compartir la enseñanza del Señor Jesucristo para cada una de nuestras vidas. Salmo 22. Voy a pedirte que dispongas tu corazón como siempre y que le permitas al Señor que Él haga una obra especial sobre tu vida en esta hora. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, encomendamos a ti desde el principio hasta el final este precioso culto, que cada palabra que aquí se diga sea de honra y gloria tuya, que podamos, Padre bendito, poder recibir de ti toda la bendición, toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, que nosotros podamos disfrutar y ser envueltos en medio de toda tu presencia, para poder ser hombres y mujeres de verdadera oración, de verdadera adoración para ti, Señor. Queremos ser transformados y queremos ser guiados por la plenitud de tu Espíritu hacia hombres y mujeres mejores, hijos que te adoren y que te exalten como tú te lo mereces, Señor. Gracias damos a ti por tu misericordia y por todo lo que haces. En tu nombre, Padre, guíanos y permítenos aprender cada día más de ti. Damos honra y gloria solo a ti, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 22, mis queridos hermanos. Salmo 22. En lo que tú lo buscas, quiero comenzar como siempre con una pequeña introducción. Este es uno de los salmos más inquietantes, o mejor dicho, más curiosos, si se le puede decir de esa forma, porque el Espíritu de Dios ocupa a su siervo David, al rey David, para dar palabras proféticas, para dar unas palabras mesiánicas acerca de lo que iba a significar el martirio, el sufrimiento, la crucifixión y el sacrificio de Jesús por medio del derramamiento de su sangre, todo lo que iba a envolver y el significado que iba a mantener. Asimismo, este salmo es llamado, me topé con la curiosidad de que tiene muchos sobrenombres, muchos sobrenombres, por medio de los cuales se le conoce como el primero de los evangelios, ya que habla acerca del sacrificio de Jesucristo. Asimismo, es un preevangelio. Hay otros que lo llaman el quinto evangelio, aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es conocido también como el Salmo de la Cruz. Ya lo vamos a ver a medida vayamos avanzando. Aunque por nombre por lo general lleva un grito de angustia y un cántico de alabanza. Es muy acertado el título que se le menciona. ¿Por qué? Porque dentro de los Salmos 1 al 21 vamos a ver una oración lamentativa, un grito de angustia. En los otros versículos restantes del 22 al 31 vamos a encontrar un cambio de 180 grados radical en relación al contenido de la oración, porque se transforma de una oración lamentativa a una oración de adoración,
a un cántico de júbilo, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Vamos a ver que el efecto del Señor en medio de la tribulación es siempre a llevarte hacia la satisfacción de permanecer en su presencia. Por el otro lado, vemos que evidentemente es un salmo lamentativo, lo que te mencionaba al inicio, pero que al mismo tiempo entra dentro de la clasificación de un salmo profético, algo muy pero muy extraño o muy único, por así decirlo. Muchos de los salmos hablan acerca de Jesucristo, de su salvación, del derramamiento de su sangre, pero ninguno lo hace como el Salmo 22. Ya lo vamos a estudiar. Es muy importante que nosotros llevemos en mente dos puntos. El primero es que hay una manifestación, hay una revelación del Espíritu Santo a través del siervo, por medio del cual se comienzan a dar palabras que el Señor Jesucristo iba a repetir, o parte del martirio del Señor Jesucristo, el que iba a experimentar, alrededor de 600, 700 años más o menos. No se tiene una fecha exacta de este salmo, pero sí del tiempo de David a la crucifixión de Cristo. Estamos hablando de un promedio de 700 a 600 años de diferencia en los que se da la revelación de la palabra que vamos a estudiar a el sacrificio de Jesucristo. El segundo punto muy interesante es, ¿puedes imaginar que el Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial, realmente te dé la espalda y te abandone? Te invito que antes de entrar de lleno a la lectura del Salmo, ábrelo si todavía no lo tienes ahí a la mano. ¿Puedes imaginarte que Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo, que el Señor, que el único y verdadero Dios, una vez que le has conocido, te abandone? No de que por medio de que a consecuencia, que a consecuencia de tu pecado tú seas el que te alejes, sino que sea voluntad de Dios el abandonarte. Parece imposible, pero el único que lo pudo experimentar de esa forma fue la carne y el alma y el espíritu del Señor Jesucristo. Por eso, a medida nosotros lo vamos leyendo, vamos a poder ver que el Señor Jesucristo sí conoce el sufrimiento, sí sabe qué es estar angustiado, sí sabe qué es sentirse abandonado, sí conoce el momento o la sensación que da cuando el Señor calla y no responde. Y más en medio de un momento de angustia tremendo. Sin más preámbulo, quiero que por favor comencemos dando lectura al versículo 1 de este precioso salmo, que nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El ser un desamparado es el estar solo, el estar abandonado, el no tener un refugio, un escondedero para tu alma y para la mía. Eso quiere decir que estás solo. Por eso te decía al inicio en la introducción, ¿te puedes imaginar estar abandonado de la presencia de Dios? Es algo inconcebible realmente.
Pero en Marcos, si gustas anotarlo o si puedes buscarlo rápidamente en tu Biblia o en tu dispositivo electrónico, Marcos 15:34, Marcos 15:34 nos dice la famosa frase, el famoso clamor de Jesús ya colgado en la cruz, cuando dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Por eso te mencionaba también al inicio, esas palabras eran, si bien es cierto que David jamás conoció a Jesús, son de épocas totalmente diferentes, y como te decía, en un promedio de 700 años de diferencia en su existencia terrenal, el Señor ya conocía, el Señor se estaba revelando. Probablemente David también estaba experimentando algún tipo de sufrimiento muy grande. El conocer una amenaza, el haber cometido algún pecado o sentirse realmente solo. Por eso estas palabras no son exactamente de la boca o del corazón de David, sino que son palabras puestas en la boca de David por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el que estaba revelando y dejando constancia tantos años antes de cómo el Señor es consciente de lo que tú y yo sentimos ahora, en medio de esa necesidad. Amén. Un adorador clama, grita, llora y se arrepiente ante la presencia de Dios, porque solo Él da paz y revela sus propósitos. Este tipo de afirmación lo podemos hacer únicamente cuando hemos tocado fondo. No solo al comprender, sí, mi Dios es real, mi Dios tiene poder, mi Dios aquí, mi Dios allá, sino que ya después de haber atravesado una prueba, el valle de la aflicción, el valle de la desesperación, la sombra de la muerte. Ser cristiano no es solamente estar cantando, dando gozo y como hacen muchas reuniones que solamente se dedican a alabar, a adorar. Perfecto, precioso, excelente, más si hay un equipo y un ministerio de alabanza que glorifica a Cristo. Pero hay un poco más, porque ese mismo gozo, esa misma confianza se trae en ocasiones con una manifestación de lloro, de llanto, de angustia, de tristeza, de dolor, solo en la presencia de Cristo. Como hijos de Dios debemos de ser muy conscientes de que hemos sido adoptados por el Señor. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ya el privilegio de haber sido adoptados a la familia de Dios por medio de su salvación. Es una mentira completa el que diga si todos somos hijos de Dios. No. Esa es una mentira que el diablo intenta hacer creer a toda la humanidad. Porque lo correcto es, todos somos creación de Dios. Correcto. Cabalito. Pero de que todos somos hijos de Dios. Porque hay un requisito a cumplir. Hay una forma en que yo debo de aceptar la paternidad de Dios sobre mi vida. Y es al confesar que Dios es mi Salvador. Una vez siendo adoptados, vamos a padecer diversas crisis y van a haber tiempos de necesidad. Pero pastor, yo eso lo paso sin necesidad de ir a una iglesia. ¿Prefieres pasarlos con la presencia, el respaldo y el consuelo que solamente da Dios? ¿O prefieres pasarlo solamente en tu intimidad, en tu soledad? Yo creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Es así, mis queridos hermanos,
que ahora pasamos al versículo 2. Perdón, un comentario siempre del versículo 1. Vemos en palabras de la boca de David puestas por el Espíritu Santo lo manifestado después en Marcos 15:34, como la carne, el cuerpo humano del Señor Jesucristo estaba aferrado a dos manos de la paternidad de Dios y no quería estar lejos de Él, no quería tener ese sentimiento de abandono, de soledad. Por eso le dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? No quiere decir de que el Señor Jesucristo te ha abandonado, sino que tú lo sientes que está muy lejos de ti, está muy lejos para salvarte. No sientas eso. Veamos lo que dice el versículo 2. Dios mío, clamo de día y de noche y no respondes. Perdón, lo leo nuevamente, estaba viendo otra versión. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Quiere decir que esta persona, que David, estaba clamando constantemente por algo, pero en medio del clamor había oración. Se nos deja en claro que tus fuerzas son limitadas, y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento le has dicho a Dios que ya estás cansado, que ya no tienes fuerzas? ¿O solamente te has quedado con ese sentimiento, con eso de, eso es lo que yo siento ahorita? Ok, perfecto. Pero ya se lo dijiste a Dios. Envuelto en todo esto, mis queridos hermanos, está la clave de la insistencia y de la importancia de la oración. Tú y yo no podemos hacer nada, no podemos estar delante de la presencia del Señor sin la oración. Como decíamos el día viernes, el principio del proceso para un milagro es la oración. Sin eso, solamente vas a ser invadido por enemigos como la depresión, la desesperación, la angustia, el llanto y el abandono. Asimismo, Jesús entabla un clamor por sí mismo. Él nos da un ejemplo de cómo debe de haber constancia, tanto en los momentos de bendición, de bonanza, de alegría, de gozo, como en los momentos más difíciles, mis hermanos. No puede haber Dios, mejor dicho, no existe un Dios solo para la abundancia. Eso solo el mundo te lo ofrece. Solamente la Biblia, y por eso es muy repudiada en muchas ocasiones, no, cuando se presenta a un Dios de las angustias, pero no un Dios que te trae angustias, sino que un Dios que te puede sacar de esas angustias. Lo malo es que solo queremos ver la cara o el lado bonito de Dios y no queremos tomarnos el debido tiempo y lo que corresponde para poder recibir la libertad y la respuesta que, si bien no la dará en un día, en un momento, en una sola arrodillada o en una sola oración, sino de que va a llegar a ser constante. Pero aquí quiero ocupar un ejemplo para poder ejemplificar de mejor forma esto. Cuando tú llegas a un grifo, a un chorro, a una tubería con un final y abres esa llave, si sale agua, perfecto, tú la utilizas esa agua. Pero si solamente la abres y lo único que sale es a pura penas aire que le hace pss, tú dices, no hay agua. ¿Por qué? Porque tú eres plenamente consciente
que si bien dentro de las tuberías, dentro de todo el sistema de tuberías de agua para tu casa o en el lugar que te encuentras, no hay, pero en la fuente, en tu mente no está de que ya se acabó. Tú sabes que hay agua ahí y que por A o B motivo no la puedes disfrutar o utilizar en ese momento. ¿Por qué? Porque probablemente hay un obstáculo. Quizás no hay suficiente presión, por eso no llega hasta tu casa el agua. Estaba platicando con una amiga que me dice, puchica Edwin, hay alrededor ya de 2 días, 3 días en que no nos sube el agua. No nos sube el agua. Falta de presión, falta de correcto funcionamiento de los sistemas, pero hay agua. Pero hay al mismo tiempo un obstáculo. Hay algo que impide el correcto fluir del agua. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser constantes en la oración, porque la bendición y la presencia de Dios es eterna, no se acaba. Ahí está. Y tú te transformas por medio de la oración en el flujo, en la fuerza que permite que esa bendición fluya, que la presencia y la palabra de Dios fluya hacia ti, de día y de noche, constantes en la oración. Asimismo, mis queridos hermanos, ahora quiero que por favor leamos los versículos 3 al 5, que nos dicen, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Te das cuenta cómo comienza expresando el Espíritu la situación actual? Está desnudando el corazón. Esto siento, esto estoy atravesando, esto estoy padeciendo, esta es mi angustia, esto es lo que está pasando. ¿Para qué lo hace, mis queridos hermanos? Para que poco a poco vaya saliendo todo lo que está dentro de ti y se lo puedas ya no cargar tú, sino de que se lo das en carga a Dios. Por eso en el Salmo 22 del versículo 3 al 5, nosotros vemos ya una proclamación de esperanza en medio del sufrimiento. No es fácil superar el momento de silencio. Jesús lo experimentó. Tú probablemente ya lo experimentaste. Díselo, díselo claro, Señor, tú ya sabes qué es el que no haya una respuesta. Pero al mismo tiempo yo veo la palabra en este día y yo quiero confiar, Señor, en que tú vas a responder. Como te decía, no es fácil el superar el momento del silencio, pero en ocasiones el silencio es la mejor respuesta. Pero ¿por qué, pastor, si el silencio no es nada? No. Para el mundo el silencio no es nada, pero en Cristo hasta el silencio de Dios es algo, es una respuesta. Hace mucho tiempo atrás nosotros veíamos cómo es la respuesta del silencio de Dios, que forma parte de las formas en que Cristo, en que el Espíritu te puede responder. ¿Por qué? Porque el silencio nos lleva a calmarnos. Si tú no puedes pelear con nadie, si no hay ¿cómo se llama? Una contrarrespuesta, no hay una confrontación, sino de que solo hay silencio. Hay un momento en que tú topas, en que tú terminas y que te quedas. ¿Y ahora? Ahora, silencio. Tranquilo. Espera en quién? En Cristo. Y eso te permite poder llegar a acercarte un poco más con el Espíritu Santo. Aunque hay silencio, yo sigo confiando.
y te alabo, Señor bendito, porque un verdadero adorador lo es en todo momento. Por eso es que trae a cuenta el Espíritu de Dios dentro del salmista victorias pasadas, momentos en los que el Señor sí respondió, aquellos en los que sí se pudo llegar hacia la meta. Un verdadero adorador confía, tiene fe. Cuando confía, puede esperar. Y cuando puedo esperar, puedo clamar, puedo orar. Y al clamar, puedo ver la mano del Señor obrando sobre mi vida. Amén. Leamos ahora, por favor, mis queridos hermanos, del 6 al 8. Versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Híjole, mis queridos hermanos, aquí es una situación bien, pero bien especial, bien única. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que se toma un ejemplo comparativo de el gusano, no en un sentido ofensivo, como escuché en un par de ocasiones, en que decían, uy, qué grosero es o qué feo de que me compare yo con un gusano. Es que no lo dice de que te seas así delgadito y todo estirado, o que solamente seas pellejo, no, sino que toma de ejemplo al gusano por lo delicado que es, y que en el único lugar en que más o menos está seguro es en la tierra. ¿Y por qué es eso, pastor? Porque el hombre debe de ser plenamente consciente de su inferioridad. ¿Ante quién? ¿Ante los demás? No. ¿Ante el diablo? Menos. Ante Dios. Al tú declararte inferior al Señor, no es que te estás denigrando, sino que estás proclamando que tú dependes solo de Cristo. La expresión en los versículos 7 y 8 son lo que el Señor experimentó en Lucas 23:35. Vamos por favor a Lucas 23:35. Si no tienes la facilidad de buscarlo rápidamente, solo anótalo y yo te lo leo. Porque dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Burlándose. Y aquí quiero poder compartirte una enseñanza. En el versículo 7, cuando dice, todos los que me ven me escarnecen, es, todos me están molestando. Todos han llegado a incomodarme, a molestarme. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, el estirar la boca y menear la cabeza es, y voy a leerte el 8, estirando y meneando la cabeza. Se encomendó a Jehová. Ok, ¿sos cristiano? Decís. Ah, vaya. Hay que te salve ese tu Dios. Hay que te socorra Dios. Hay que te ayude ese Jesús. Anda a clamarle a ese tal Espíritu Santo. Es una actitud de burla. Es una actitud que trata de humillarte, que trata de mofarse de ti. En ese momento se estaba dando la revelación de todas las burlas, de todas las humillaciones, de todas las vituperaciones y de todas las palabras peyorativas que iba a padecer la carne de Jesús.
al momento no solo de su captura, sino al momento de la caminata hacia la cruz. Estaban tratando de denigrar a Jesús. En otras versiones, el versículo 8 dice: confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él, Dios, quien lo libre. En otra dice: este es el que confía en el Señor, pues entonces que el Señor sea el que lo salve. Si el Señor tanto lo ama, que sea el Señor el que lo rescate. Y mira qué interesante es esto, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque no va a faltar una persona que en medio de tu agüite, en medio de tu aflicción, en medio de tu depresión, de tu desesperación, de tu alborotamiento, de tu socazón, como decimos coloquialmente, llegue y te ponga el pie en la cabeza y te diga: ¿y que no sos cristiano, pues? ¿Y de qué tanto te afligís? No con un objetivo de motivarte, sino que con un objetivo de seguir humillándote. Amén. A todos nos ha llegado a pasar, y si tú todavía no lo has experimentado, gloria sea a Dios. Ora para que este tipo de momentos, si llega fortalecido, no en tu carácter, en tus sentimientos o en tus emociones, no, en tu espíritu, fortalecido eternamente en la presencia de la única torre y roca fuerte, Jesús. Amén. Esto es fácil de decir, no solo para mí, sino de que para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque solo en uno confiamos, Jesús. Él ya pasó por eso. Así que no es nada del otro mundo para ti o para mí. Quiero que por favor leamos ahora del versículo 9 al 11, que nos dice: pero tú eres el que me sacó del vientre. Ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio no de escena, sino que de un lado del sufrimiento, de la angustia, del lamento. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Mira qué bonito cómo en medio de la angustia, del lamento, tú puedes comenzar a reafirmar tu fe diciéndole: Señor, tú me formaste. Señor, yo dependo de ti. Papá, si vamos muy, pero muy a lo natural, a lo espiritual, tú me mandaste a este mundo con algún propósito que no se está cumpliendo en mí. Y yo quiero que se cumpla en mí, papá. Ahorita con esta aflicción, yo no puedo. ¿Te das cuenta cómo estos 4 puntos son muy importantes de tener muy pero muy en mente y muy cimentados en tu corazón al momento de una tribulación? Con relación a esto, en muchas ocasiones tú no necesitas el decir: me pasa algo, me siento mal. En muchas ocasiones tu propio semblante lo dice sin necesidad que tú lo expreses. Me pasó estos días con mi madre. Ella me decía: ¿qué te pasa? Decime qué te pasa, decime qué te pasa. Y son un par de detallitos, yo le decía, bíblicamente le respondía: son batallas que yo tengo que enfrentar, son las pruebas de la fe, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan marcado puede llegar a ser dentro de tu vida una aflicción, una prueba, una necesidad, una tribulación? Que tú mismo lo emanas. Pero es cuando más necesitas el venir y hacer este recordatorio. Aquí vemos que hay una manifestación expresa, dicha del corazón
al labio y al diente en el que se dice, Señor, yo dependo de ti. Desde el día cero de mi existencia hasta el último de mi vida, yo dependo de ti. Desde antes que yo naciera, tú eras mi Dios. Si bien nací siendo pecador, he aquí, ahora estoy dedicado a ti en tu salvación. Y aquí hay algo pero lindísimo, y quiero que por favor lo anotes en papel, lo anotes en tu mente y lo anotes en tu corazón. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma fue creada por la mano de Dios, el mismo que creó el cuerpo humano, el envase del cuerpo de Jesús aquí en la carne, fue el mismo que te creó a ti. Se tomó el mismo tiempo, la misma dedicación, las mismas especificaciones, el mismo detalle y le puso el mismo amor a tu formación como lo hizo con Jesús. Pero Jesús era Dios, pastor. Lo único que nos diferencia de Jesús es que Él era Dios. De ahí fue 100% carne. A Él le dolía si le daban una cachetadita así. Él, si veía luz muy fuerte del sol o se tenía que tapar. Si había mucho calor, trataba de refrescarse. Si pasaba una tribulación o una angustia. Como vemos que desde Él ya lo está manifestando, a Él le dolía. Él iba al baño como tú y yo. ¡Ah! Pastor, ¿qué está diciendo? Esa blasfemia no puede ser. De que Jesús iba a hacer del 1 y del 2 al baño. Sus necesidades fisiológicas naturales. No era santo entonces. No, mis queridos hermanos. Jesús era un hombre, un ser humano, como tú y como yo. Nunca se te olvide eso. Por eso tú puedes venir y expresarte libremente ante Él y decirle, Señor, tú me formaste como a tu imagen y semejanza. Tú sabes qué es lo que yo estoy sintiendo y tú sabes cuántas lágrimas me saca esto. Amén. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios y tú dependes de Él desde el día cero de tu existencia. Vamos por favor a leer del 12 al 13. Del 12 al 13, siempre de Salmo 22, que dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ok, aquí el espíritu está tratando de dar una descripción o trata de poner en contexto cómo es el enemigo al que se está enfrentando. El toro siempre ha simbolizado así, bueno, vamos por partes, el toro de Basán y el león. El toro dentro de la simbología bíblica siempre ha representado poder, fuerza y grandeza. Basán era una región oriental del Jordán. Si tú eres un poquito más curioso, vas a ver que estaba en la famosa media luna de Oriente, en la famosa media luna del Jordán. Toda esa media luna que era muy fértil, que era rica en producción, que era sustentable, era hermosa, preciosa en todos los frutos que daba. Y no solo los frutos de la tierra, sino que en sus animales. Así que imagínate un toro, pero gigantesco, de esos que se ven ahora por internet, que ya han sido modificados de algún modo en su genética, que le sacan quizás hasta el doble de una persona. ¿Por qué? Porque está bien nutrido, está bien gordo, está bien lleno de fuerza. Así era el enemigo. Ahora,
El león siempre ha representado en contra del cristiano un devorador, un destructor, aquel que trata de aniquilarlo. Un león fuerte, con el poder y la presencia de un toro, una tipo quimera, así de difícil, se siente en ese momento la aflicción. Pero, 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 sin importar que ellos estén intentándolo y que quizás lleguen a ponerse enfrente y tal vez hasta tocarte y a golpearte, no vamos a desmayar, vamos a seguir creyendo. Luego, esto también, la imagen del poder y de la autoridad, también logran representar al orgullo. Y ese orgullo, esa vanidad, se vuelve engañosa. Cuidado, mis hermanos. En muchas ocasiones la gente puede llegar a pensar, no necesito a Dios, soy tan grande, soy tan fuerte como el toro, soy tan temible como el león, no hay nadie contra mí. Hay uno y se llama Jesús. Del 14 al 15 nos dice, he sido derramado como aguas, de todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como la cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dos cosas. Todo esto es lo que experimentó Jesús. La golpiza sobre su cuerpo, las laceraciones, el dolor, el quedar mudo de la angustia, el quedar prácticamente deshidratado y carente hasta el final de su sangre, que ya por sus venas no terminó pasando sangre, sino de que prácticamente solo emanaba agua. Entonces, él cedió, su carne fue totalmente inmolada. Ahora bien, haciendo una conexión con lo que te mencionaba del orgullo y de lo que el enemigo puede hacer en tu contra y de las consecuencias que va a llegar a experimentar el enemigo, la tribulación, ¿te ha pasado que dicen, híjole, el dinero se me fue como agua entre las manos? Por eso dice, he sido derramado como aguas. Hay gente que muchas veces dice, si yo ayer tenía 20 años, lo hacen figurativamente, en que el tiempo pasó, pero increíblemente rápido. Yo he sido una persona que dentro de mis oraciones le he dicho, Señor, yo desperdicié muchísimos años de mi juventud. Se me fueron entre las manos. Dime, si tú tomas un vaso y se te derrama el agua, ay, tratas de ver cómo solucionarlo. Pero aunque le pases la servilleta, aunque le pases el trapo, no lo vuelves a poner encima del vaso para seguírtelo tomando o utilizándolo, ¿verdad? No, eso ya se desperdició, eso ya se acabó. Ahora bien, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera. Ya cuando la tribulación comienza a tocar tus emociones, tus sentimientos, tu corazón, es porque duele, mis hermanos. Pero es por lo mismo que el Señor tiene la necesidad de llevarnos hasta ese tipo de límites, para enseñarnos algo, para que cambiemos algo, para que dejemos algo, para que podamos escucharle de mejor forma. Derritiéndose en medio de mis entrañas. Tu cuerpo se consume y tus emociones y sentimientos se desbordan. Terminas perdiendo el control. Como un tiesto, se secó mi vigor. Te secas y solo sirves para que te quemen. La madera seca es buena para que se consuma y agarre fuego. Pero el fuego consumidor
no el fuego redentor y el fuego transformador que viene de parte del Espíritu Santo. Y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿No te ha pasado en esas ocasiones en que tú tratas de y te quedas, ¿cómo lo digo? Y solo lo piensas, ¿cómo lo digo? ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo salgo de esto? Y pasas tiempo en que no dices nada. Y es un silencio, como decíamos al inicio, absoluto. Ya ni llanto sale de tu interior, pero es necesario. El cuerpo de Jesús fue puesto por presa para que tú y yo podamos ahora disfrutar. Y ahora, en los versículos 16 y 18, ya casi terminamos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este verbo, horadar, quiere decir, quiere decir el que se traspase. El horadar es traspasar, el tomar un cuerpo y traspasarlo como tal, y por eso es que fue traspasado las manos, las muñecas de Jesús y sus pies con un clavo en medio. ¿Y por qué hace la mención a los perros? Mátenlo. Si él era, los versículos anteriores, si él es el Hijo de Dios, que se baje, que se salve, tírese. Están solo arf, 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 ladrando. 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Contar los huesos no es que solamente estaba seco, sino que estaba consumido. El estar seco puede ser, me puse dieta, estoy regulando mis alimentos, ya me veo mejor, pero ¿qué tal cuando no estás comiendo no por falta de comida, sino porque eso que estás experimentando, que estás viviendo, que estás cargando, que te está afligiendo, te termina consumiendo? Terrible. Lo que terminó consumiendo el cuerpo de Jesús, lo que puede terminar de consumir una vida. Por eso es que te ves tan delgado hasta los huesos. En el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, lo que hicieron los soldados con la túnica de Jesús. La gente va a tratar de terminarte y los restos que queden de ti, ¿qué puedo sacarle de beneficio a esto? Pero tranquilo, en medio de todo eso hay que seguir proclamando y clamando, pero diciendo qué es lo que sientes. Dice del 19 al 21, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí se da una exclamación más del lamento. Este lamento no es ya ¡ay!, sino de que es un lamento envuelto, como quien agarra algo y dice, ok, aquí está el problema. Yo lo voy a envolver en mi fe, en la oración. Aquí está, aquí está. Pero en vez de tragármelo y de tenerlo acá, Señor, aquí está. ¿Por qué? Porque solo tú puedes librar mi alma de la espada, de la boca de los devoradores, del león, de todos los que me quieren hacer daño. Del 1 al 21 hay un clamor solamente de lamentación, de angustia,
que está rodeado aún de fe, de esperanza, de fe viva. Justo entre el 21 y el 22 hay un cambio radical entre la oración lamentativa a una oración de agradecimiento. Esa oración la vamos a ver en el próximo culto, pero quiero que quede dentro de tu corazón que sin importar cuál es el lamento que hoy cargas tú dentro de tu vida, dentro de tu ser, dentro de tu espíritu, dentro de tus emociones, dentro de tus sentimientos, el Señor ya lo cargó y Él te puede dar una respuesta. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, tú conoces a la perfección qué es lo que estoy sufriendo, qué es lo que me está angustiando, cuál es el lamento en mi vida. Te doy las gracias, Padre, porque ahora yo puedo venir delante de ti y darte las gracias, darte todo mi ser y expresarte a viva voz qué es lo que siento, qué es lo que necesito, qué es lo que espero, cuál es mi angustia, Señor. Gracias. Tú ya lo viviste y tú lo superaste. Permite que yo también como hijo y la congregación como tu cuerpo pueda superarlo. Por favor, Jesús. Reconocemos que sin ti nada somos, que dependemos de ti desde el día cero de nuestra creación y que tú eres nuestro Dios, hoy, mañana y por siempre. Bendiga a mis hermanos, Padre, en esta media semana. Permítales poder llegar mucho más allá y poder experimentar tu preciosa mano. Seca nuestras lágrimas y cambia nuestro lamento por tu gozo y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, siempre una invitación muy especial, que ya sea antes de los cultos, después de los cultos, antes de dormir, al amanecer, cuando te quede un momento, tomes un tiempo especial para dar cánticos al Señor. Alaba al Padre, bendice al Hijo y glorifica al Espíritu Santo, porque solo nuestro Señor es nuestra fortaleza eterna. Que el Señor te bendiga.